hablamos de toda esta parte experimental en la que de pronto los resultados generan nuevas ideas y las ideas a su vez generan otras ideas que generan más resultados y así sucesivamente. Hablamos de obras de larga duración, hablamos de procesos de pronto de investigación, como en el caso de Fragments, de investigación dentro nuestra como artistas, digamos, en el sentido de averiguar cuáles son nuestras motivaciones, dónde reside nuestra propia personalidad. Y todo este trabajo muchas veces termina en una cámara de vacío para el común de la población. ¿Cómo te identificas como compositor en Latinoamérica en el año 2018, en el que efectivamente creo que existen más posibilidades de desarrollar el arte, pero por otra parte, de pronto el arte académico se ha alejado un poco del público? Sí, de hecho por eso estoy aquí en la universidad y en Latinoamérica. Yo viví casi 13 años en Europa y bueno, tuve una formación súper clásica, digamos, en el conservatorio, estuve en la Escuela de Altos Estudios en Ginebra, en el IRCA, pues otra maestría en informática en otra universidad, musicología en Lyon también. ¿Cómo se dice? Un parcours relativamente súper clásico, ¿no? Pero llegó un momento en donde, a pesar de que me estaba yendo relativamente bien, o sea, tenía varios proyectos con ensamble, estaba trabajando con esto de danza, era profesor, pero no estaba contento. Y digamos, el punto álgido de eso fue para el 2014, creo. Era la exposición universal que se hacía en Milán, hacía una convocatoria, compositores de todo el mundo, y tenía un concierto con el ensamble Divertimento, que es un muy buen ensamble, y la obra se llama, de hecho, Fragmentos de una ciudad imaginaria. Es para quinteto, flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano. Y no fui al estreno porque ya estaba como harto de esta hipervirtualidad de la música académica, de ir, y simplemente me daba aburrimiento ir a ese concierto. Es fuerte decirlo ahora, no viendo hacia atrás ahora, pero realmente era eso, o sea, ir y estar, y todos salen, y todos los mismos compositores, casi que todos compositores en el público, unas 2, 3 personas, muy raramente vamos. Y esa situación, dije, no, hay algo que no va en esto, ¿no? Bueno, dicho esto, yo vengo de un lado está esta formación relativamente clásica, pero vengo de la música popular. Y eso también, digamos, veo la importancia que tuvo esa formación muy tarde, yo creo. Y eso tiene que ver con los tabú que tenemos, digamos, ¿no? Toda esta formación también colonialista. Si si tu padre tocaba en un trío, por ejemplo, no es tan... te da cierta vergüenza el decirlo, no es como, mi papá estuvo en el conservatorio y era pianista y fue alumno de quién sé yo. No es lo mismo. Claro, es una formación totalmente eurocéntrica y fuera de contexto. Entonces, por eso mismo yo no había caído en cuenta, creo, de la importancia que tuvo. Mi padre, de hecho, cantó con Medar y sus playas acá. Yo empecé tocando, vamos, ya, realmente mi vida como músico, a pesar de que desde chico cantaba, etcétera, pero ya, digamos que profesionalmente, ¿por qué no? Porque era tocar todos los fines de semana. Entonces, con los grupos de mi papá, tocando piano, eran grupos de salsa o de baladas también de los 60 y toda esta cosa. Pero ahí fue realmente, yo creo que mi formación más, que no se me olvida, porque, qué sé yo, en el conservatorio pude haber estudiado yo 2 horas diarias de piano durante 5 años y no recuerdo ni una sola de las obras, ni una sola.
de estas obras. En cambio de esta otra época, porque era otra aproximación menos, ¿cómo se puede decir? Restrictiva. Sí, eso, sí, simplemente era vamos a tocar y es algo chévere, no, es un poco simple lo que digo, pero sí, es algo así, era algo así, más lúdica. Eso, yo me siento en un piano que no lo toco casi nunca y estoy seguro que ahí está. Entonces, abordando esta parte de la división entre la música, digamos, más académica o experimental y la música popular, ha habido ejercicios que ya con bastante efectividad han tomado importancia en Europa o Estados Unidos, caso Björk, caso Arca, caso de Hassan Klopp, por ejemplo, o el mismo Ryuichi Sakamoto en Japón, que son autores que han logrado reconciliar ambas partes, ¿no? ¿Por qué todavía en Latinoamérica seguimos alimentando esa división? ¿Por qué todavía no se reconcilian ambas partes y tenemos apertura a que el público vea eso? Lo primero que me viene a la mente es el apoyo institucional al arte. Puede que haya una institucionalización a ultranza en Europa principalmente, sin embargo hay un apoyo a las artes que no se puede negar, y ese apoyo resulta en que haya experimentaciones de todo tipo, ¿no? Acá no existe eso, y además hay una hiperconcentración del poder mediático, por ende del poder entonces del producto cultural también. Pienso que la institucionalización hasta cierto punto es importante, porque es absurdo, ponte que acá no podamos estudiar. Eso me pasó cuando me fui a Francia. Yo fui a Francia a estudiar percusión, una beca para estudiar percusión, y donde yo estudiaba se podía estudiar percusiones africanas y percusiones afro-latinoamericanas y sacar su diploma. Y yo venía de Cali. Cali es la capital de la salsa, dicen, y ahí todavía aún no se puede estudiar, tener un diploma de percusiones latinas superior, ¿sí me entiendes? Entonces era como absurdo, ¿no? A veces nosotros somos más eurocentristas que los propios europeos, en ese sentido. Entonces, pero pienso, como digo, es porque ha habido esta, o sea, el arte es apoyado, no sé las estadísticas, pero es nada, absolutamente nada que ver, y la educación igualmente, ¿no? Ahora, una de las cosas que han cambiado, por ejemplo, estoy en la universidad y por eso me vine aquí, es eso, porque la Universidad de las Artes sí es como una apuesta política, hay que decirlo. Correcto. Pero así es, tiene que empezar por algún lado. Entonces, pero es una apuesta que políticamente dice, no, la educación y la educación artística es muy importante, ¿no? Y precisamente teniendo como punto de partida uno de los principios, la decolonialidad, que es decir, no es solo el conservatorio, el instrumentista, etcétera, no, sino que hay otras músicas que son válidas. Entonces, bueno, es muy temprano todavía para ver qué pasa, pero pienso que van a venir cosas interesantes. No solo aquí, también, curiosamente, la semana pasada hubo un encuentro de educación superior en artes aquí en la universidad, donde vinieron los rectores de las universidades de las artes, estuvo de Argentina, de Cuba y de Venezuela, que es político, nomás nombrarlos estos países, pero por algo se dio. Y ya nomás el resultado bastante temprano, digamos, de lo que veo, los alumnos. Yo hubiera querido estudiar en una universidad así, ¿qué voy a decir? Claro, correcto. Porque yo cuando llegué al conservatorio, mi sueño era tener una orquesta de salsa, pero fui a estudiar percusión y era percusión clásica que no era nada que ver, porque no podía estudiarla, ¿no? Sin embargo, bueno, me fui por otro lado que es chévere, pero ahora, digamos como la propuesta de la universidad, el programa en todo caso, vamos a ver qué pasa de aquí a unos años, eso no sabemos, pero el programa sí me parece bastante que va por ese lado que tú nos dices, ¿no? Para quitar un poco estas barreras, que
que lo que hacen es, o más bien el resultado que yo veo actual, aquí en Ecuador sobre todo, un poco en Colombia, ponte, que es lo que yo más conozco, en Colombia ha habido un trabajo institucional también, y musicológico, investigativo, sobre las músicas populares más fuerte que acá en Ecuador. Sin embargo, visto desde un punto de vista más global, al no haber esta valorización de la cultura y de las artes nuestras, surgen otros productos que, desde mi punto de vista, es por la uniformización. Eso, una uniformización de la cultura. Se empieza a tener la necesidad de, por seguir utilizando la palabra, de nuevos productos. Entonces, ¿qué nos ha explotado? Ponte ahora, no se había explotado más bien, la música de los Andes, la música del Pacífico, la cumbia ya estaba mucho antes, la samba, etcétera, la salsa, sí. Estas dos músicas, por ejemplo, por hablar nomás de esto, ¿no? De los Andes, qué sé yo, entre Perú y Ecuador, y la música del Pacífico, Colombia y Ecuador, que como eran músicas que estaban un poco fuera de los ámbitos centrales republicanos, entonces estaban resguardadas. Pero como ya viene el internet y también esta uniformización de la cultura, se necesita otros productos, y institucionalmente, para también seguir utilizando las mismas palabras, no había un trabajo sobre eso. Van a venir personas con muy buena voluntad, pero no con los conocimientos necesarios, a proponer cosas que, como digo, con buena voluntad dicen vamos a rescatar, otro no sé qué, pero lo que está sucediendo en muchos de los casos es traer estas músicas dentro de un sistema pop casi, y no hay un cambio realmente profundo, o un estudio respetuoso incluso de estas culturas, ¿no? Entonces, para eso sí sirve, pienso, la institucionalización, porque se necesita trabajar mucho. En Colombia, vuelvo y te repito, se hizo curiosamente, o más bien no curiosamente, porque es para alimentar este nacionalismo con Uribe y todo este movimiento de derecha, ¿sí? Se hicieron las escuelas de músicas tradicionales en varias partes. Eso, bueno, ahí sí te voy a decir, es interesante, y han salido muchas cosas que ahora ya son pop, ya han ganado Grammys, etcétera, pero abajo hay una cantidad de jóvenes que están haciendo cosas, pero o sea, ya quedó, ya, y de hecho está avanzando solito. Para terminar, tu misión en la Universidad de las Artes, ¿cómo llegas a la Universidad de las Artes? Después de hablar de descolonización, después de hablar de música experimental, de digamos, tu riña personal, además, con el mundo del ritualismo europeo. ¿Cuál es tu misión aquí? ¿Qué vienes a cumplir? ¿Cuáles son tus metas para lograr en la Universidad de las Artes? Bueno, primero llegué por casualidad. Aquí no conocía absolutamente a nadie. Después de lo que contaba este incidente en Milán y esto, en la Exposición Universal, dije quiero volver a América Latina, porque considero que desde México, lo que yo conozco de México hasta Argentina un poco diferente, pero igual uno se siente en casa, se siente como tenemos unas mismas formas de comportarnos, unas formas de escuchar, ¿no? La música, etc. Entonces quería venir acá, me presenté a algunas universidades en Colombia, y por casualidad, todo esto por internet, por internet conocí lo de la universidad, un compañero que tampoco conocía personalmente, artista sonoro, puso en Facebook, preséntense, hay vacantes para tal, y precisamente una de ellas era para nuevas tecnologías, o sea, la universidad recién estaba comenzando, entonces y tenía que dar eso, pero también percusión, ¿no?
y yo soy percusionista también de formación, entonces como que ahí pegó, digamos, ese lado. Pero sobre todo, lo que me interesó a mí fue el proyecto de la universidad en sí, que es lo que te decía que no existía antes, que aquí sí, todavía faltan cosas, obviamente, pero por lo menos el hecho de estudiar músicas del mundo, historias de músicas del mundo, y también otra de las cosas que me gustó mucho era que no era el conservatorio donde se va solo a tocar, sino también a reflexionar, que es algo que ha costado mucho, no solo a los alumnos de artes sonoras, de música, de producción, sino a todos los alumnos, porque se cree que el artista no debe pensar. Tenemos como digamos, como decir, ese concepto heredado por la sociedad en la que vivimos, que el artista es simplemente alguien que te va a divertir en cierta manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? El artista no tiene por qué pensar, sino que nos va a tocar algo de fondo, me va a hacer el cuadro para ponerlo allí, etc. Entonces, y yo creo que inclusive cuando eres artista te crece esa idea. Entonces cuando te dicen, bueno, vamos a estudiar, otra vez el respeto a la tradición, que decimos, vamos a estudiar, qué sé yo, la decolonización, pero desde el fondo de la filosofía, qué quiere decir eso, cómo está enmarcado esto dentro de la historia, pues hay que leer. Y entonces cuando entras aquí tienes que leer, tienes muchas materias aparte de eso, qué sé yo, géneros discursivos, estética, que a mí cuando yo estaba en el conservatorio, o sea, esa fue una autoformación, lo necesitaba, yo lo sentía, pero no, lo que tenía era solfeo, historia de la música hipereuropea y ya, no había nada de reflexión, ¿no? Entonces eso pienso que, eso me gustó mucho, a pesar de que los alumnos cuando digan, no, pero yo quiero tocar mi guitarra y ya, ¿no? Y les toca duro, no digo que no, porque es más tiempo, no estamos en una sociedad que nos ha enseñado a pensar por nosotros mismos. Entonces que de primerazo que te digan, bueno, entonces cuál es su proyecto artístico, usted sí, cómo se plantea frente al mundo, etcétera, es un shock también que te lo planteen así. Entonces eso fue, digamos, eso me motivó muchísimo aquí. Entonces, de un lado eso, de otro lado, que es otro de los principios de la universidad, la innovación, ¿no? Es decir, yo vengo de una formación en Francia, Suiza, hiper especializada. Pienso que aquí no se plantea de esa manera. Yo intuitivamente también, inclusive me decía a mí, yo prefiero ser mediocre en muchas cosas que especialista solo en una cosa, ¿no? Porque me pasó varias veces también, como tú decías, gente que lectura a primera vista, súper así, súper buena y todo, y después de tocar con el ensamble X, en la noche, como todas las personas, digamos, no estoy haciendo un juicio de valor, sino, digamos, si yo escogí estudiar música y descubrir otros mundos, era porque creía que estando ahí iba a estar tener relación con cierto tipo de personas que tenían otros intereses en común conmigo. Pero entonces lo que veía era, después de estar en el ensamble, acá y escuchaban la radio como todo el mundo, porque no tenían, o sea, eran simplemente ejecutores de piano, ejecutores de flauta y no artistas integrales, digamos, ¿no? Entonces eso me parece importante y creo que poco a poco se está logrando. Es un camino hiper largo, ¿no? Y por eso también estoy muy motivado y me encanta trabajar aquí por eso. De otro lado, porque en muy pocas partes del mundo se tiene la oportunidad de tener aquí, estudiar literatura en una sola universidad. Hay otras son universidades gigantes, pero es diferente. Aquí en un edificio no tan grande hay música, producción, literatura, artes visuales, danza, teatro y cine. Entonces eso hace que tenga un proyecto y yo lo pueda plantear con mis alumnos o con los profesores y lo podamos hacer. Entonces eso es algo que motiva muchísimo, ¿no? Que no es realizable de manera tan fácil. Agradezco por tu tiempo.
y espero que sigas en la búsqueda que te has planteado, que sigas haciendo reaccionar, que seas un artista que reacciona al medio y que el contexto sea también favorable para que puedas continuar en tu misión. Gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes y de verdad felicitaciones por la iniciativa. Y siguiendo con la idea que acabo de decir, precisamente es tratar de incentivar al medio, de promover la reflexión sobre qué es lo que somos, sobre para dónde vamos y con la música, ¿no? Con el sonido, que es lo que nos interesa. Gracias.